Bien, continuamos con el programa y vamos a saludar y hablar un rato con nuestro amigo de hace mucho tiempo, el ingeniero Miguel Liderato, que tiene unos temas pendientes hace mucho, pero a la vez me gustaría que él como ingeniero me dé su idea general sobre el tema de JEPSE. O sea, estamos hablando del tema de la estructura, que eso ya se ha publicado. Y también, Miguel, para que me digas si este tipo de acontecimientos podría seguir sucediendo en caso de que no haya realmente una supervisión efectiva por parte de las autoridades. Bienvenido. Gracias, Marino, por la invitación. Adelante. Sí, Marino, mira, se han publicado varias versiones sobre la causa del desplome del techo de lo que fue el JEPSE. Y el informe que ha rendido la comisión especializada que analizó el caso coincide con muchos factores. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la sobrecarga que tenía la losa en términos de varias capas de fino, que se colocaron equipos de aire acondicionado, planta eléctrica. Y además de eso, está el factor del mantenimiento, que aparentemente había sido afectado mucho la losa, producto de filtraciones continuas que se producían. Es un agravante conjuntamente con el hecho de que las vibraciones que producen los equipos de música también es un factor peligroso en términos estructurales. Y aparentemente el factor principal fue el descuido en un control de uso y mantenimiento de la infraestructura. Porque para que una losa de techo colapse así, tiene que haber la conjugación de varios factores. Nosotros tenemos la información de que el sistema estructural de la losa fue modificado. Se eliminaron columnas, se sustituyeron, se incluyeron vigas, etcétera, etcétera. Tú sabes que cuando hay una estructura de una losa, por ejemplo, una losa de un techo está subdividida en varias losas que se calcula dependiendo de las condiciones de apoyo. Entonces, el desplome del techo del JEPSE tiene una característica muy rara y fue el hecho de que la losa cayó por completo hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la losa colapsó en todo su perímetro, algo muy raro. Y es posible que eso haya ocurrido porque se alteró el sistema estructural en que originalmente fue concebida. Y de ahí el problema del desplome, que tuvo el agravante de la falta de mantenimiento, evidentemente. Y creo que lo ocurrido en el JEPSE debe ser un llamado para que se trate de, en lo adelante, tener un control sobre el uso y el mantenimiento de edificaciones que son frecuentadas por la ciudadanía, con la finalidad de darle garantía de uso de esas estructuras. Por ejemplo, las discotecas, los cines, las iglesias, esas edificaciones públicas que son frecuentes, de alta frecuencia por parte de la ciudadanía. Creo que de lo que habló el señor presidente de la República, del vacío legal, tiene que ser atendido eso. Eso quiere decir que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones tiene un viceministerio que se dedica a la elaboración de normas y vamos a decir, normas de uso, por ejemplo, y mantenimiento de infraestructura. Es decir, el gobierno tiene, a través del MIBEC, que establecer un sistema de normas de uso y mantenimiento de las edificaciones públicas, porque aquí hay mucho descuido también en el asunto de mantenimiento. No hay cultura de mantenimiento. Apenas las instituciones, las infraestructuras que albergan las instituciones públicas son las que apenas reciben cierto mantenimiento, pero no con el rigor que se
que se requiere para garantizar la seguridad de los usuarios. Pero Miguel, mira, no hay que ser un genio. Yo llegué a ir a Jersey varias veces. No a bailar, sino a actividades propias de periodistas. Sí. O sea, que no iba a las fiestas. Pero yo me pregunto, incluso el dueño debía saberlo. ¿Cómo le llaman ustedes, los ingenieros, a un plato así corrido? No, es Eso tiene un nombre. una losa monolítica. Sí. O sea, supón que tenía vigas, 4 vigas, Sí, las sí. que soportaban el techo, pero el centro no tenía nada. Entonces, una edificación de más de 20 años ahí. El techo, perdón, de más de 20 años, con varios finos, como porque aquí la gente resuelve todas las filtraciones tirándole fino, que es Sí. más cemento arriba. Las vibraciones, no veo que hablen de eso mucho en el expediente, pero una vibración durante 20 años en un edificio donde el techo no tiene columnas, sino 4 vigas ya deterioradas, tuvo que ver mucho con la caída completa del techo, o sea, porque se cayó el plato completo. El plato completo, sí. Es lo que Entonces, te digo. Él debió prever eso. El problema también, Marino, radica en el hecho de que a veces no se quiere recurrir a lo correcto. Por ejemplo, buscar un profesional que te haga un trabajo técnico como merece. Buscan un albañil. A veces lo que recurre albañil. es un maestro, que si yo qué, que te saca del paso, pero no tiene la capacidad para determinar los riesgos en que puede incurrirse. ¿Me entiendes? Bueno, yo te decía hace un rato que yo voy a un lugar en la ciudad colonial, subo al techo de un hotel Sí. y alcanzo a ver en otro edificio colonial encima una planta eléctrica grande. Y yo Sí. digo, pero yo no veo noticias de lo que pasó en el Jersey. Entonces, tampoco hay autoridades. Sí, es una falta de control, porque fíjate bien, eso es costumbre aquí utilizar el techo para colocar planta eléctrica, equipo de aire, y es un error porque las losas de techo son calculadas específicamente para soportar el peso propio de la losa, de la estructura. Así cuando tú ya, y quizá una mínima parte de acción de la carga viva que nosotros llamamos, porque eso, pero en los techos casi eso no se produce, porque una carga viva es un grupo de personas que camina sobre la estructura y eso en los techos son pocas las personas que El que va a transitan. tender la ropa. Exactamente. Entonces, se altera el esquema de carga de las estructuras. Por ejemplo, cuando tú colocas una planta eléctrica que pesa 4 o 5 toneladas, tú estás sobrecargando en sobremanera la carga para la cual fue calculada esa losa. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que incurre en esos errores porque no tienen los conocimientos ni el asesoramiento correcto. Porque si se auxiliara de un profesional y lo llamara, mira, yo voy a colocar esta planta, mira los detalles técnicos, esa planta tiene tanto por tanto y pesa tanto. Entonces el ingeniero se forma una idea y dice, mira, se puede colocar porque el hormigón es muy, muy noble, pero no te garantizo que la losa soporte. Lo correcto es que no sobrecargue la losa. Desde que tú prendes la planta comienza a vibrar. No exactamente, eso te iba a decir que además del peso, la carga muerta de la planta, la mayoría de la planta produce vibraciones. Claro. Entonces, en el caso de la discoteca, dice vibraciones arriba y vibraciones abajo. Adentro. Sí. Y hay casos que se conocen en la historia de la ingeniería de que las vibraciones han hecho desplomarse puentes. Hay un puente famoso en los Estados Unidos que lo desplomó el paso de una tropa trotando, ¿ven? Que produjo una amplitud de onda que coincidió con la amplitud de onda de la propia estructura y el puente comenzó a ondularse y se desplomó. Es decir, o sea, las vibraciones son peligrosas cuando ocurre el fenómeno de la resonancia, que es cuando coinciden la amplitud de onda. Miguel, y también cuando un edificio familiar de 4 pisos, vamos a ponerle 4,
Sí. pero 4 pisos con hasta 12 apartamentos y lo llenan de tinacos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede pasar ahí? No, ese de nuevo es el problema. Por ejemplo, en un edificio de varios niveles, las losas de los entrepisos se calculan bajo la acción de cierta cantidad, de cierta carga, muerta, carga viva, y la losa del techo, ya ahí lo único que se toma en consideración es el peso propio de la losa. Es decir, que la losa de los techos de un edificio está diseñada para soportar menos peso que la losa de los entrepisos. Entonces, cuando tú agarras y colocas una serie de tinacos, equipos de aire acondicionado, plantas eléctricas, etcétera, etcétera, entonces tú estás alterando el esquema de cálculo para la que fue concebida esa losa. Entonces, si tú calculas una losa para la acción de X cantidad de toneladas y la triplica, la cuantiplica, obligatoriamente va a llegar un momento en que la losa va a colapsar. Como te dije ahorita, el hormigón es muy noble, es cierto. Tú calculas una losa de que te va a soportar 100 toneladas, por ejemplo, y se ve el caso de que duplica la cantidad y trabaja. ¿Por qué? Porque también hay ciertos factores de seguridad, de ampliación de carga que se toman en consideración. Pero cuando ya un elemento está sometido a la acción de filtraciones que afectan considerablemente la calidad del acero que tiene de refuerzo la losa, ya es otra cuestión, ¿tú entiendes? Porque evidentemente la acción del agua va corroyendo el acero y llega un momento en que está totalmente debilitado. Entonces, vuelvo y te repito, el caso del Yesé es sumamente raro porque la losa colapsó en todo su perímetro, que eso es raro, porque cuando se desploma una losa puede ser que en uno de los lados se quede anclada. Es que, doctor ingeniero, mira, primero eso era un cine, tú lo sabes. Sí. Y al ser un cine no tenía ninguna presión de nada. Probablemente las vigas no tenían ese agarre que tú puedes ver cuando tú pasas por el elevado. Tú ves que la pieza donde van los vehículos se enganchan en una torre. La calzada del, sí. Eso no, y tiene mucha distancia. Probablemente esas vigas no tenían una gran agarre con el techo. Y 20 años vibrando, 20 años filtrando, se cayó entera. No tenía columnas adentro, por eso se cayó. Sí. Eso. Indudablemente que hubo una alteración del sistema estructural en que originalmente fue calculada la losa y eso pudo ser uno de los factores que influyeran en el colapso de la estructura. Bien, eso es lamentable. Vamos a la pausa.